¿Se ve mi pantalla? Sí, ahora se ve como el Súper, PPT. súper. Maximízala nomás como presentación. Ahí está. Ahí sí, perfecto. Cualquier cosa, si tienen dudas o comentarios, pueden interrumpir nomás, no hay problema. Ya, bueno, buenos días, compañeras, compañeros, doctor. Mi nombre es Jonathan Rodríguez y junto al doctor Enrique Lanzarini vamos a presentar sobre obesidad mórbida y cirugía metabólica. Los conceptos que vamos a ver en esta presentación son los que acabo de mencionar, con énfasis especial en las consecuencias de la obesidad en la salud de los pacientes y cómo estas pueden verse mejoradas gracias a la cirugía metabólica. Bueno, primero, la obesidad se define como una enfermedad metabólica multifactorial que se caracteriza por un aumento del peso debido a la acumulación excesiva de grasa. Y se clasifica según el IMC, que lo vemos. Voy a poner el puntero. Lo podemos ver aquí en esta tabla, la clasificación ya conocida. En este caso, la obesidad tipo 1, o obesidad grado 1, perdón, que corresponde a un IMC entre 30 y 34,9. La obesidad grado 2, que es un IMC entre 35 y 39,9. Y la obesidad grado 3, obesidad mórbida, que corresponde a un IMC mayor a 40. Como ya sabemos, la obesidad es un problema muy importante a nivel mundial, es considerado una epidemia en la actualidad, y en Chile la verdad es que los datos no son muy distintos. Según la encuesta nacional de salud publicada en el año 2016-2017, un 74% de la población chilena tiene el diagnóstico de malnutrición por exceso, lo que si lo separamos en sus categorías, nos encontramos con que prácticamente un 40% de la población se encuentra en sobrepeso, un 31% de la población cuenta con obesidad, lo que es más o menos 4 millones de personas, incluso un poco más de 4 millones de personas, y un 3,2% de la población es obeso mórbido, lo que vendrían siendo también unas 400.000 personas. Si comparamos esto con los datos de la región, la verdad es que Chile se encuentra bastante mal, es el tercer país con mayores índices de obesidad, solamente detrás de Estados Unidos, que vemos aquí en rojo, y de México. Las consecuencias para la salud de la obesidad la hemos discutido ampliamente en otros seminarios de distintos internados, distintas asignaturas, distintas especialidades, pero unos datos para hacerlo un poco más objetivo. Obesos con un IMC entre 30 y 35, es decir, obesidad grado 1, reducen de 2 a 4 años su expectativa de vida. Por otra parte, los pacientes obesos mórbidos con un IMC mayor a 40 llegan a reducir de 8 a 10 años su expectativa de vida. Y a pesar de que esto es muy importante, no es lo único en lo que nos tenemos que fijar en estos pacientes, no solamente en la cantidad de años, sino también en cómo viven estos años, en su calidad de vida. Hay numerosos estudios que muestran un gran empeoramiento de la calidad de vida en pacientes con obesidad, debido a que tienen que subsistir con múltiples otras enfermedades, con dolores, tienen dificultad para hacer sus actividades laborales e incluso para hacer sus actividades básicas de la vida diaria. La asociación de la obesidad con múltiples enfermedades lo podemos ver aquí en esta tabla. Están las principales y más conocidas por todos nosotros, como la diabetes tipo 2, la hipertensión, la dislipidemia, síndrome metabólico, artrosis, SAOS, reflujo, etc. Y también la asociación con una gran cantidad de cáncer, como el cáncer colorectal, esofágico, páncreas, riñón, etc. Ahora, con respecto al tratamiento médico de la obesidad, aquí adjunto un gráfico de un metaanálisis realizado por la Sociedad Americana de Diabetología, en donde se comparan los resultados de distintos tratamientos médicos para la obesidad, que incluyen, como vemos aquí, la primera línea negra, solamente una consejería de que el paciente debe bajar de peso, seguido de el ejercicio solo, en la línea azul la dieta sola, y aquí vemos varias otras terapias que incluyen la mezcla de dieta con ejercicio o terapias farmacológicas como el orlistat o la sibutramina. Ya en general, como pueden ver en este gráfico, las terapias médicas
son súper poco efectivas en la baja de peso de estos pacientes, generando o casi nula baja de peso, o algunas un poco más, en un promedio de 6 a 8 kilos en los primeros 6 meses, pero que después tienen una rápida ganancia de peso llegando a niveles cercanos al basal. Otra cosa importante es que No, no se escucha, no sé si soy el único. ¿aló? Se perdió, ahí sí, se había perdido el Sí. audio. Ah, perdón, ya. Ahora sí. Otra cosa importante es que, como pueden ver, en estas, con respecto a la baja de peso, 6 a 8 kilos, estamos hablando de un paciente obeso u obeso mórbido que puede pesar 100, 120 kilos, en donde una baja de 6 a 8 kilos, la verdad es que no es algo tan considerable y no logra los efectos deseados en mejorar tanto patologías, comorbilidades, como la calidad de vida de estos pacientes. Aquí destaca también esta línea, la curva celeste, que eran estudios en donde se probó una dieta con una muy baja ingesta calórica, que estaba definida como una ingesta menor a 800 calorías diarias. Ya aquí inicialmente a los 6 meses se logró una gran baja de peso, llegando en promedio a los 18 kilos, lo que fue rápidamente ganado nuevamente por los pacientes, disminuyendo mucho esta baja de peso. Esto debido a la dificultad de mantener un tratamiento como este con una ingesta calórica tan baja en el tiempo. Debido a esto, a que los tratamientos médicos son poco efectivos, es que empezaron a surgir las diferentes técnicas de la cirugía bariátrica, que se define como el conjunto de intervenciones quirúrgicas diseñadas para producir pérdidas importantes de peso. Esta ya está bastante probada como la técnica más efectiva para el tratamiento de la obesidad mórbida y la obesidad asociada a comorbilidades. Tiene numerosos efectos a corto y a largo plazo que vamos a ver más adelante. Por otra parte, quiero hacer la distinción con el concepto de cirugía metabólica, que hace referencia a las mismas técnicas quirúrgicas que se aplican en la cirugía bariátrica, que vamos a revisar más adelante también, pero en este caso, el objetivo principal no solo es la baja de peso, que también es un objetivo, pero aquí el objetivo principal es tratar las comorbilidades metabólicas de estos pacientes que se asocian a la obesidad. En este sentido, lo que ha tenido un mayor impacto es en pacientes con diabetes mellitus tipo 2, que tienen un mal control metabólico o una mala respuesta al tratamiento médico. En relación con lo que acabamos de decir, surgen las indicaciones para la cirugía bariátrica y la cirugía metabólica. Número 1, tenemos los pacientes con obesidad mórbida, es decir, un IMC sobre 40. Número 2, pacientes con un IMC mayor a 35 o entre 35 y 40, pero que además tienen una comorbilidad asociada a la obesidad. Y número 3, y lo destaco ahí con un asterisco, en relación al concepto de cirugía metabólica que conversamos recién, también se está indicando esta cirugía en pacientes con obesidad grado 1, es decir, con un IMC entre 30 y 35, y que además presentan comorbilidades como una diabetes tipo 2 con mala respuesta a tratamiento médico, que en este caso lo definen como una hemoglobina glicosilada persistentemente mayor a 7.5 a pesar de una buena terapia médica, y también incluye otras comorbilidades que se ven beneficiadas de esta cirugía, como la hipertensión arterial, la dislipidemia o el síndrome metabólico. Los siguientes que vemos aquí, más que indicaciones para la cirugía, son ciertos requisitos que deben cumplir los pacientes. Por una parte está la edad, que no es un tema tan rígido como lo podemos ver aquí, sino que debe ser discutido caso a caso y evaluado según el paciente, pero más o menos para tener un rango, se indica en pacientes entre los 18 hasta los 70 años. En aquellos que hayan tenido una falla para la pérdida de peso con tratamiento médico, es necesario que tengan una estabilidad psicológica debido a los grandes cambios en su vida que va a implicar someterse a estos procedimientos, que no tengan comorbilidades como el abuso de alcohol o drogas, o que en el caso de tenerla estén bajo tratamiento y estén bien controladas, y que el paciente sea capaz de aceptar el compromiso a los cambios del estilo de vida que va a requerir tanto antes como después de la cirugía. A partir de esto mismo surgen algunas contraindicaciones
que serían los pacientes con alcoholismo o abuso de drogas, pacientes con patología psiquiátrica no controlada, y quiero ser bien enfático en eso porque lo vamos a discutir más adelante, es bastante frecuente en esta población que tengan patología psiquiátrica, pero estando bajo tratamiento y bien controladas, no son para nada una contraindicación para la cirugía, ¿ya? Y por último, un paciente que no entiende el procedimiento o que no entiende los cambios necesarios al estilo de vida que va a tener que realizar, también es un mal candidato a la cirugía, debido a que no vamos a tener los efectos esperados en él, y además se va a someter a un procedimiento que tiene sus riesgos, tiene su mortalidad asociada y también tiene sus complicaciones. Jonathan. ¿Sí? Sí, que en el chat apareció una pregunta que es importante. De los pacientes con enfermedad osteoarticular, ¿ya? Que si también tienen indicación. Y claro, en obesidad severa y mórbida, la artrosis, digamos, de las grandes articulaciones, también es una patología que se asocia y que da la indicación quirúrgica. Y en los índices masa corporal menor entre 30 y 35, también ahí habría que sumar los pacientes que tienen patología osteoarticular severa, que por ejemplo requieren de una cirugía, prótesis de cadera o recambio o prótesis de rodilla o cirugía de columna. Esos pacientes también se agregan como indicación quirúrgica en IMC de obesidad 30-30, de IMC 30-35. Y también otro grupo que también se incluye ahí son pretrasplantes, ¿ya? Pretrasplante renal o pretrasplante incluso hepático. También en este momento entre 30 y 35 de índice de masa corporal, también es un grupo que se incluye. Súper, muchas gracias, doctor. Ahora, ¿cómo vamos a manejar estos pacientes que tienen indicación quirúrgica previo al mismo procedimiento? Aquí quiero destacar que es muy importante contar con un equipo multidisciplinario en donde va a ser evaluado, o el equipo lo va a componer varios profesionales médicos, cirujanos, diabetólogos, endocrinólogos, etcétera, y profesionales de otras carreras de la salud, como del equipo de psicología, de nutrición, de kinesioterapia, entre otros. Por una parte, con respecto a la evaluación psicológica, como mencionaba adelante, la prevalencia de patología psiquiátrica es mayor en esta población. Incluyen, por ejemplo, las que vemos en esta tabla: depresión, ansiedad generalizada, abuso de sustancias, desórdenes alimentarios, entre otras. Y la presencia de estas patologías, si es que no están bien controladas, puede condicionar el éxito de la cirugía. Por lo tanto, deben ser tratados antes y, muy importante, también después de la cirugía. ¿Ya? Estos pacientes deben seguir en control después con el equipo de psicología. En segundo lugar, los pacientes requieren una evaluación nutricional, ya que a pesar de que son pacientes con una gran ingesta calórica, esto no implica que tengan un buen consumo de vitaminas o minerales esenciales, por lo tanto pueden presentar déficits nutricionales que deben ser tratados previamente. El paciente debe recibir una educación nutricional bastante completa y con el objetivo de que él logre hacer cambios en su estilo de vida, tanto antes como después de la cirugía. Estos cambios en la dieta, sumado a la actividad física, buscan lograr que el paciente tenga una pérdida del exceso de peso, ojalá mayor al 10%, ya que estos pacientes van a tener mejores resultados con una menor estadía hospitalaria y mayor pérdida de peso posterior a la cirugía. También estos pacientes requieren una evaluación médica, por supuesto, en donde es importante, en lo posible, tratar y estabilizar las comorbilidades que presentan. En este sentido, se van a solicitar los exámenes de laboratorio generales que vemos en la tabla a la derecha, y otros exámenes importantes que requieren estos pacientes en el contexto de que estamos generalmente frente a pacientes que tienen un riesgo cardiovascular entre medio y alto. Va a ser el electrocardiograma, y según el criterio del médico también pueden requerir un test de esfuerzo. Otros dos exámenes que hacían referencia en el manual de la Católica, que ellos recomendaban pedir siempre, era la endoscopía digestiva alta y realizar una erradicación del Helicobacter pylori en caso de que esto estuviera presente, y también una ecografía abdominal para pesquisar la presencia de cálculos biliares. Y en caso de que esto requiriera cirugía, también una colecistectomía en este caso.
Ahora, con respecto a las técnicas quirúrgicas, en general, en la literatura estas se clasifican, como vemos aquí, en restrictiva, malabsortiva o mixta. ¿Ya? Quiero hacer, sí, la salvedad de que técnicas que tenemos como restrictiva o malabsortiva, ninguna es puramente de una categoría, sino que en general tienen componentes de ambas. Eso sí, las que son principalmente restrictivas van a ser la gastrectomía en manga y la banda gástrica. La que es principalmente mal absortiva va a ser la derivación biliopancreática, y una técnica mixta por excelencia va a ser el bypass gástrico en IDRUX. ¿Ya? La tabla que vemos aquí a la derecha es de las cirugías que se realizaron en el J entre el año 99 y el 2010. La verdad es que no son los datos más actuales, pero lo que quiero que se queden de esta tabla es que los procedimientos que más se ocupan y que más se realizan en nuestro país, la verdad es que a nivel mundial, son por una parte el bypass gástrico, tanto en su modalidad abierta como la laparoscópica, y la gastrectomía vertical. Ya los otros dos procedimientos, la verdad es que son bastante menos usados. Bueno, para partir, vamos a hablar del bypass gástrico en IDRUX. Este corresponde al gold estándar de la cirugía metabólica. Es el procedimiento más utilizado en Chile y en el mundo, y el que ha demostrado muy buenos resultados en estos pacientes. Corresponde a una técnica mixta, que sea tanto restrictiva, es decir, que al reducir el tamaño del estómago va a producir saciedad precoz en los pacientes, y malabsortiva, que es debido a que se excluye un segmento del intestino y por lo tanto causa malabsorción. ¿Ya? Como vemos aquí en la imagen, a la derecha, esta técnica, lo voy a explicar básicamente, si el doctor quiere agregar algo, lo puede hacer. En esta técnica se realiza una disección proximal del estómago, generando una bolsa de aproximadamente unos 20 ml, y posteriormente se hace una disección a nivel del yeyuno de unos 20 a unos 50 centímetros distal al ángulo de Treitz, ¿ya? El extremo distal del yeyuno se va a subir, que vemos aquí en azul, se sube y se anastomosa con la porción gástrica, ¿ya? Formando el asa alimentaria o asa de Rux, que es, como lo dice su nombre, por donde va a ir el alimento. Por otra parte, el asa biliopancreática, que va a ser la que va a traer la bilis y las enzimas pancreáticas, se van a anastomosar al yeyuno, formando posteriormente el asa común, ¿ya? Los resultados de esta técnica son bastante buenos. Se logra una pérdida de peso de hasta el 70% del exceso de peso, y hay una reducción de hasta un 35% del IMC a los 2 años. También se ha visto, lo vamos a hablar también un poquito más adelante, de los cambios positivos que se producen en estos pacientes, principalmente en el metabolismo de la glucosa. Y eso se debería no solamente a la baja de peso que se produce gracias a esta técnica, sino además a un cambio en la producción de hormonas gastrointestinales debido a la nueva configuración del sistema gastrointestinal en estos pacientes. La siguiente técnica corresponde a la gastrectomía en manga. También es una de las técnicas más utilizadas. En este caso es principalmente restrictiva, ya que se hace una disección a lo largo de toda la curvatura mayor del estómago, disminuyendo la capacidad de este a aproximadamente unos 100 ml. Además, en este caso, otro mecanismo que aporta a la efectividad de esta cirugía es la disminución de la secreción de grelina, una hormona que se secreta en las células del estómago, que se ha categorizado como una hormona prodiabética, ya que aumenta el apetito y aumenta la resistencia a la insulina en el cuerpo. Esta técnica también tiene buenos resultados. Se produce una pérdida de peso de hasta el 60% del exceso de peso a los 3 años. Y también tiene buenos resultados en la cirugía metabólica. Doctor, una pregunta, quizás es un poco básico o algo así, pero lo que se secciona el estómago que queda, ¿se retira o se deja dentro del paciente? ¿En la gastrectomía en IRU o en la manga? ¿Doctor?
¿Y puedes responder, Jonathan, o no? No, la verdad yo no sé. Ya, está bien. Está bien, tú explicaste muy bien el bypass gástrico. En el bypass gástrico se confecciona el pouch pequeño y el resto del estómago queda in situ. ¿Ya? Ya, ok. Es una técnica, perdón, voy subiendo una escalera. Es una técnica no resectiva, pero en ciertos momentos, en ciertos pacientes que tienen lesiones preneoplásicas se reseca. Ahí le llamamos bypass gástrico resectivo. Ok. Y en la manga sí se reseca. La manga es una gastrectomía, a diferencia del bypass. Vale. Súper. Bueno, en la siguiente técnica es la derivación biliopancreática con cruce duodenal. Esta es una técnica menos utilizada, ya que a pesar de tener muy buenos resultados en la baja de peso, tiene un componente muy importante mal absortivo, ya que se excluye una gran parte del intestino delgado y en general se reserva para pacientes con un IMC sobre 50, debido a que son los que más se van a beneficiar de la baja de peso, pero también están expuestos a situaciones de déficit nutricionales debido a la mala absorción. En este caso, se hace una gastrectomía en manga y además se realiza una sección a nivel del ilion, aproximadamente a unos 250 centímetros, proximal a la válvula iliocecal, ya que sería el nivel que vemos acá. Y esto posteriormente se anastomosa con el duodeno, ya, es decir, el alimento va a pasar directamente desde el estómago, duodeno, al ilion, ya, y se va a saltar toda la porción del yeyuno. Posteriormente, la asa biliopancreática también va a ser anastomosada al ilion. Esta cirugía, como lo comentaba, también tiene muy buenos resultados con respecto a la pérdida de peso, hasta un 80% del exceso y una reducción del 35% del IMC a los 2 años. Doctor, disculpa, tengo una duda respecto a esa cirugía. Disculpa que te interrumpa. Respecto a esa cirugía, ¿cómo, quizá, no sé si me estoy adelantando o debe ser como después que pregunte esto, pero la secreción pancreática, biliar, en general, sin alimentos, produce algún efecto deleterio, negativo en el tracto duodenal? Por ejemplo, donde está indicando asa biliopancreática, en ese trayecto del duodeno, ¿produce como algún efecto nocivo? El hecho de que se esté secretando sin paso por alimento, sin paso de alimento, doctor. Sí, a ver, la pregunta es básicamente, en el asa que no hay paso de alimentos, si se produce algún problema. Sí, sí. Y si es que ese problema Ya. es generado, ¿qué tanto tiene que ver las secreciones pancreáticas y biliares con respecto a eso? Claro, mira, problemas no se producen, ¿ya? Lo que sí sabemos es que el hecho de excluir una parte del intestino, en este caso el intestino proximal, lo que hace es que hay una disminución de ciertas sustancias, digamos, que tienen de alguna forma, son péptidos que tienen de alguna forma acción de tipo hormonal, ¿ya? Entonces, así como en el intestino distal existen péptidos que tienen las funciones, digamos, que ayudan a la regulación de la glicemia, como por ejemplo las incretinas, ¿ya? El más estudiado el GLP-1, que se produce en ilion, y ustedes saben, tienen una acción estimulante de las células beta para producción de insulina en la fase precoz, y que se utiliza también como medicamento en diabetes, ¿cierto? Análogos de GLP-1. En el intestino proximal se generan otros péptidos que hacen la acción contraria, de contrarregulación. Entonces, al estar excluidos del estímulo del alimento, entonces generaría beneficios desde el punto de vista metabólico. Ya. ¿Se entiende? Sí, sí, es como, bueno, por ponerle el nombre, no me acuerdo bien, pero generaría como la hipoglicemia, por así decirlo, el efecto contrario. Porque me imagino. Claro, o sea, son péptidos que producen hiperglicemia, estarían, digamos, inhibidos o al menos disminuidos. Lo que pasa es que en el intestino distal
se han podido identificar bastante bien y estudiar. En el intestino proximal lo llamaron antiincretinas hace algunos años atrás, pero no se han podido identificar tan bien como los del intestino distal. Claro, y respecto como a, por ejemplo, la secreción pancreática y el hecho quizás de que no hayan alimentos, no sé, me imagino que de alguna manera podría producir algún efecto en la mucosa de esa parte del intestino, ¿no? No, la verdad es que no. La verdad es que no produce nada y recuerden ustedes que el intestino tiene un largo más o menos de 6 metros en promedio, ¿ya? Y lo que ustedes excluyen, en el caso del bypass gástrico, aproximadamente cercano a 2 metros, o sea, por lo menos queda más de la mitad del intestino como masa común, donde se juntan los líquidos, todos los jugos pancreáticos, biliares con el alimento y comienzan los procesos de absorción-digestión. Una de las teorías de por qué esto es tan beneficioso tiene que ver con el tipo de alimentación que teníamos siendo primitivo, digamos, en que todo era, digamos, la recolección, era mucha fibra, ¿ya? Y no existían comidas refinadas. Entonces necesitábamos realmente 6 metros de intestino para poder hacer todos los procesos de digestión y absorción. En la actualidad hay mucha comida, mucho alimento refinado. Piensen que el azúcar existe desde el 1950, recién. Entonces, cambió la forma de alimentarse sin darle tiempo a adaptación al intestino. Entonces, una de las teorías dice que ya no necesitamos los 6 metros de intestino para poder digerir y absorber lo que comemos actualmente. Y lo que hace la cirugía un poco es adaptar eso rápidamente, excluyendo una buena parte del intestino y dejando poco intestino que es el que realmente necesita. La persona. Se cortó un poco, pero lo entendí, doctor. Súper. Doctor, Bueno, no me ha quedado muy claro como por Solo qué es se tan estimula, buena como solo se la... estimula la primera parte. ¿Se ¿No? escucha? Sí, es que se había quedado un poco pegado. Me he pegado. Que la primera parte del intestino es estimulada con la comida refinada, digamos, pero no la parte distal del intestino. Entonces ahí se produce el desbalance y la cirugía lo que hace es balancear un poco eso, ¿te fijas? Ya. Estimulando al intestino distal la producción de péptidos que tienen una acción beneficiosa desde el punto de vista metabólico, sobre Por todo el para hecho de regular que la la comida glicemia. pase, nada más. Claro, solo por el hecho de que la comida llegue al intestino distal, ¿ya? Y pueda hacer, digamos, y produzca un estímulo directo sobre las células de la mucosa, ¿ya? Ujú. Eso es lo que se denomina efecto incretínico. Si tú tienes una persona con un bypass gástrico y tú le inyectas glucosa endovenosa versus le das una comida que tenga glucosa, ¿ya? El efecto que se produce en el paciente, en la persona que tú le das a comer, ¿ya? Es que la glicemia se reduce. Sí. ¿Ya? ¿Y eso por qué? Porque el alimento estimuló a nivel de intestino la secreción de GLP-1, el GLP-1 a nivel del páncreas, de los islotes, de las células beta, produjo una secreción de insulina, esa insulina bajó la glicemia. En el caso de la inyección endovenosa, eso no sucede. Eso no sucede, ¿por qué? Porque el estímulo fue a nivel intestinal. Claro, se Eso es entiende. lo que se denomina efecto incretínico. Ujú. ¿alguien quería hacer otra pregunta? Sí, ¿No? yo quería preguntar, como, es que no me quedó muy claro por qué es tan buena como la gastrectomía en manga, como no me quedó claro eso. Porque entiendo, por ejemplo, de que la IRU es súper buena porque, claro, disminuye la capacidad gástrica y además estamos saltándonos una parte de intestino. Entonces, como que eso podría explicar por qué como que tiene este efecto mixto de malabsortivo y restrictivo, pero como que no me queda claro por qué en sí, si yo dejo como un mayor volumen gástrico, igual el efecto es súper bueno en términos de baja de peso. Es como una pregunta para el doctor, yo creo, pero no sé. Sí, a ver, un poco lo íbamos a discutir después, pero bueno, nos adelantamos un poco. El, lo primero, están descritas las cirugías, tal como Jonathan lo mencionó, como técnicas restrictivas, mal absortivas o mixtas, ¿cierto? Esa es la descripción como original. Sin embargo, eso en la actualidad ha cambiado, ¿ya? Y sabemos que, por ejemplo, la gastrectomía en manga
no es una técnica restrictiva puramente, ¿ya? Y el bypass gástrico tampoco es mal absortivo, ¿ya? Me explico. En el caso de la gastrectomía en manga, al hacer una gastrectomía del 80% del estómago, ¿ya? Se producen por varios mecanismos, se producen esta alteración, este cambio anatómico produce una respuesta fisiológicamente distinta. Por ejemplo, al hacer la gastrectomía, principalmente en el fondo gástrico existen células productoras de grelina. La grelina, como ustedes saben, es un péptido que tiene acción hormonal y actúa como contrarregulación, hace todo, es orexígena, o sea, produce hambre, es hiperglicemiante, ¿ya? Y usted al hacer la resección de toda esa parte del estómago, esa grelina disminuye, ¿ya? Después de los 6 meses, esas células que secretan esta hormona, digamos, empiezan a aparecer en el tubo gástrico, pero hay una acción claramente ahí peptídica, hormonal, que cambia. Eso por un lado. Por otro lado, al hacer la gastrectomía y sacar todo el fondo y gran parte del cuerpo, existe también mecanismos que cambian del punto de vista de la capacidad gástrica y de la velocidad del tránsito a nivel gástrico, ¿ya? En la gastrectomía en manga hay un tránsito acelerado del estómago. Entonces, la comida ya no está tanto tiempo para ser, ¿cierto?, triturada y que los ácidos tengan, digamos, acción sobre la comida. Esto ya no es tan así y el alimento está disponible más rápidamente en el intestino. Entonces, nuevamente se produce este mecanismo de estimulación intestinal por un alimento que está menos digerido, ¿ya? Y eso también tiene un efecto, incluso tiene un efecto incretínico, que no es tan potente como el del bypass gástrico, pero también se produce. Entonces existen otros mecanismos que no son solamente que el paciente o la persona puede comer menos. Existen otros mecanismos fisiológicos que se activan y que hacen que esta cirugía tenga un rol en la baja de peso desde el punto de vista que genera cierta restricción, pero también genera otros mecanismos que son beneficiosos desde el punto de vista del metabolismo, ¿ya? El bypass gástrico también restringe la capacidad de alimentación y tiene todos estos mecanismos fisiológicos de estimulación de péptidos, ¿cierto?, a nivel intestinal, que regulan el metabolismo, pero existen también múltiples otras cosas que suceden. Existe mayor disponibilidad de sales biliares a nivel plasmático, lo cual a nivel de la gluconeogénesis hepática también genera beneficios. Cambia la microbiota intestinal, una microbiota intestinal que en los pacientes obesos hay un desbalance, ¿ya? El bypass gástrico lo que hace es que genera nuevamente ese desbalance, lo regula y las bacterias que estaban predominando resulta que pasan, disminuyen y aumentan otro grupo de familias que son mejores desde el punto de vista, sobre todo de la absorción de los hidratocarbonos. Hay bacterias que fragmentan los hidratos de carbono, las cadenas de hidratos de carbono y favorecen la absorción. Y hay otras que no tienen esa acción. Entonces, son múltiples los mecanismos involucrados. Hay señales a nivel del sistema nervioso central. Después de un bypass gástrico, a una persona, los olores de ciertas comidas o ciertas comidas que antes les fascinaban, ahora ya no. Un ejemplo de eso es las comidas fritas, las frituras, las grasas. El paciente después de un bypass gástrico, lo primero que dice: doctor, antes yo comía las papas fritas, me las devoraba, ahora siento el olor y no quiero. Esos son mecanismos a nivel del sistema nervioso central, ¿ya?, de la cirugía. Son los cambios anatómicos, fisiológicos, que producen todos estos cambios. Sí, que no más, Jonathan. Súper, gracias, doctor. Bueno, la última técnica que íbamos a mencionar era la banda gástrica ajustable, de las técnicas menos utilizadas, de hecho es cada vez menos utilizada. Es principalmente una técnica restrictiva en donde se realiza una colocación de una banda de silicona rodeada de un manguito inflable y que su objetivo va a ser disminuir el volumen gástrico y por lo tanto producir saciedad precoz, además de los efectos que mencionaba el doctor recientemente.
Ya en este caso la pérdida de peso no es tan destacada, es hasta un 50% del exceso y una reducción del 25% del IMC a los 2 años. Ahora, ¿cuáles son los efectos de la cirugía, tanto la cirugía bariátrica como la cirugía metabólica en estos pacientes? Hay numerosos estudios que muestran que tienen muy buenos efectos en los pacientes, tanto en la baja de peso como en el tratamiento de las comorbilidades. ¿Ya? Aquí lo podemos ver en esta imagen, que es un esquema. La verdad es que los porcentajes varían según los estudios, pero en general esto aplica para lo que se ha encontrado en la mayoría de ellos. ¿Ya? Como se puede ver, hay una resolución de gran cantidad de enfermedades. Parece que se había salido el doctor. Me estoy cambiando de dispositivo. Ah, ya, ahí lo acepto. Gracias. Como vemos, hay una resolución de una gran cantidad de enfermedades, las que podemos ver en el esquema, por ejemplo, resolución de la dislipidemia o hipercolesterolemia, del síndrome metabólico, de la diabetes tipo 2, depresión, enfermedades cardiovasculares, hipertensión, entre otras. Y aquí al pie de la imagen podemos ver dos parámetros que también son muy importantes. Por una parte, una disminución del 30 al 40% de la mortalidad en 10 años, y además una mejora significativa en la calidad de vida de estos pacientes, ¿ya? Es decir, la cirugía bariátrica tiene muy buenos efectos tanto en la baja de peso, en el tratamiento de las comorbilidades y en la calidad de vida. ¿Qué dicen los estudios chilenos al respecto? Este es una cohorte publicada del Hospital Clínico de Las Chiles, en donde se realizó cirugía bariátrica a pacientes con IMC sobre 40, es decir, obesos mórbidos. Como se puede ver en este gráfico de la izquierda, hubo una baja de peso considerable al año y esta se mantuvo en los controles siguientes. Aquí en las tablas de la derecha vemos el impacto que tuvo en las comorbilidades. Podemos ver una reducción de la glicemia llegando a niveles normales al control a los 3 meses y manteniéndose en el tiempo. Una reducción de la hemoglobina glicosilada. Con respecto a la dislipidemia, también una reducción significativa del colesterol total, colesterol LDL y los triglicéridos. Y en la última tabla se ve la cantidad de pacientes en donde su enfermedad se mejoró, se curó, se podría decir. En el caso de la diabetes, de los 40 pacientes que además de obesidad tenían diabetes, en 39 de ellos, es decir, en un 97%, se resolvió completamente. Es decir, los pacientes lograron suspender toda terapia farmacológica. Y solo uno de ellos presentó solamente una mejoría, que era el caso de un paciente que era insulino dependiente y pasó a requerir solamente hipoglicemiantes orales. Con respecto a la dislipidemia, el 88% de los pacientes también se resolvió la dislipidemia y en el resto hubo una mejoría, y la hipertensión arterial también. El 50% hubo una cura o una resolución de la patología, y en el resto una mejoría, ¿ya? Ahora, con respecto al concepto que habíamos estado hablando anteriormente de la cirugía metabólica, es decir, aquella que está enfocada en la resolución de las comorbilidades, ¿qué se ha visto en este grupo? Aquí hay un estudio también del Hospital Clínico, en donde se presenta un grupo de pacientes con un IMC entre 30 y 35, es decir, obesidad grado 1, y que presentaban diabetes tipo 2, ¿ya? En todos estos pacientes se realizó un bypass gástrico como la técnica de elección, y lo que podemos ver es que tienen muy buenos resultados con respecto a la baja de peso, pasando de un IMC en promedio de 33 a logrando IMC normales, ¿ya? A los 6 meses y que se mantuvieron en el tiempo. Y por otra parte, lo más destacable es el gran impacto que hay en estos pacientes en el metabolismo de la glucosa, ¿ya? Y esto se ve en etapas tempranas postoperatorias, es decir, a las semanas ya tenemos pacientes que han reducido la dosis de insulina de los hipoglicemiantes, o incluso que lo han logrado suspender completamente. ¿Esto de qué nos habla? De que la mejora el impacto en el metabolismo de la glucosa no solo está dado por la pérdida de peso, sino que también por otros factores
que contribuyen, y que era lo que hablaba el doctor hace un momento. La principal hipótesis, que la que tiene más peso actualmente, es la teoría del intestino distal, que como bien explicaba, hace referencia a que la llegada de alimento al intestino distal aumenta la producción de incretinas y de otras hormonas que también tienen efecto incretina. Por ejemplo, la más destacada es GLP-1, que son hormonas que van a disminuir el apetito, aumentar la secreción de insulina, aumentar la sensibilidad a la insulina, entre otras cosas. Otros factores que también van a ser relevantes en este caso y que también aportan a mejorar el metabolismo de la glucosa en estos pacientes tienen relación con la menor ingesta calórica que inicia desde la cirugía. La baja de peso también aporta a estos resultados. La disminución de la grelina, que el doctor también hacía referencia, es una hormona que tiene un efecto anti-incretina, es decir, es considerada prodiabética, aumenta el apetito, aumenta la resistencia a la insulina, y también se producen cambios en la microbiota que también van a ser beneficiosos para estos pacientes. Y en conclusión, esta cirugía es capaz de causar remisión de la diabetes mellitus o una disminución significativa de los requerimientos de insulina. Ahora, en el estudio que vimos recién, a todos los pacientes se realizó bypass gástrico. ¿Cómo se relaciona esto? ¿Cómo se compara con la técnica de la gastrectomía vertical, que son las dos técnicas más utilizadas? Por una parte, la gastrectomía vertical tiene a su favor que es una técnica menos invasiva, con menos efectos adversos, pero hay falta de datos de seguimiento a largo plazo, y en general tiene una mayor tasa de fracaso en la pérdida de peso a los 2 años. Por otra parte, el bypass gástrico tiene una gran trayectoria y seguridad en los pacientes obesos, tiene muy buenos resultados tanto en la baja de peso como metabólicos. Además, es seguro en pacientes con enfermedad por reflujo gastroesofágico. Sin embargo, en pacientes con un IMC menor a 35, no ha demostrado diferencias categóricas con respecto a la gastrectomía vertical, ¿ya? En conclusión, en pacientes con un IMC entre 30 y 35, la decisión de si estos pacientes necesitan un bypass gástrico o una gastrectomía vertical va a ser evaluada caso a caso por un comité multidisciplinario y debe ser una decisión informada en conjunto con los pacientes, ¿ya? Pero estas dos serían las técnicas de elección. Por último, para ir concluyendo, hablar brevemente del manejo postquirúrgico de estos pacientes. Por una parte, las complicaciones que se pueden producir en el corto tiempo post cirugía. 3 complicaciones en particular que son poco frecuentes, pero que es importante tenerlas en cuenta porque son más graves. Es, por ejemplo, el TEP, la infección o la hemorragia del sitio operatorio, ¿ya? Otras complicaciones que también se pueden presentar son la filtración de las anastomosis o estenosis en los sitios de anastomosis. Y algo que también quería recordar es el síndrome de dumping, que, dumping en inglés hace referencia a botar basura, y que lo pueden ver aquí en este esquema, tiene relación con la gran cantidad o la gran llegada de principalmente carbohidratos al intestino, lo que en un plazo de unos 15 a 30 minutos después de comer va a desatar en el paciente esta respuesta vasovagal, en donde va a presentar síntomas como diaforesis, malestar general, vértigo, náuseas, taquicardia, un dolor abdominal tipo cólico, ¿ya? La mejor forma de manejar este síndrome es prevenirlo, advertirle al paciente que no puede comer grandes cantidades de carbohidratos y menos carbohidratos de absorción rápida, ¿ya? Y también evitar el consumo de líquidos junto con las comidas. Lo ideal es que sea entre comidas, ¿ya? También hay que tener ojo que en estos pacientes, posterior a esta ingesta de gran cantidad de carbohidratos, al tiempo después, en el plazo de horas, se puede producir una hipoglicemia de rebote debido a la gran cantidad de liberación de insulina. Y con respecto al seguimiento más a largo plazo, es súper importante mantener controlados a estos pacientes, seguir con el equipo multidisciplinario. Hay que monitorizar la baja de peso e ir reevaluando las comorbilidades, ya que, como dijimos, es posible que
en el corto plazo, es decir, en semanas, estos pacientes requieran menos dosis de sus fármacos o incluso lleguen a suspenderlos. Importante observar la aparición de las complicaciones y advertir en particular sobre el síndrome de dumping y mantener en control para evaluar los déficits nutricionales. Estamos hablando de que estos son pacientes que van a quedar con una suplementación de por vida de lo que vemos en esta tabla: vitamina B12, vitamina D, fierro, folato y calcio principalmente. Y también asesorar con respecto a la actividad física, ya que son pacientes que se tienen que comprometer a mantener estos cambios en el estilo de vida, tanto nutricional y actividad física, para mantener los buenos efectos de esta cirugía. Y eso sería. Muchas gracias. Muy bien, Jonathan. Fue una presentación muy completa. Voy a hacer un par de comentarios para que queden algunos conceptos claros. Lo primero es que, digamos, para reforzar algunos conceptos que tú ya mencionaste, pero que creo que son pilares fundamentales en este tema. Lo primero tiene que ver con algo que tú mencionaste, que es que los pacientes, las personas con obesidad mórbida, con obesidad severa, que tienen comorbilidades, tienen un riesgo mayor de tener otras enfermedades que se asocian a la obesidad, riesgo mayor de eventos cardiovasculares, principalmente infarto, ¿cierto?, agudo del miocardio o accidente cerebrovascular, y por lo tanto también tienen mayor riesgo de morir, y por lo tanto una expectativa de vida menor, que tal como tú mencionaste, va aumentando a medida que van aumentando el IMC y que van aumentando las comorbilidades, ¿ya? Un paciente diabético tiene una expectativa de vida de 15 años menor que alguien que no tiene diabetes, ¿ya? Hay que recordar que en Chile la población diabética es más o menos del 12%, ¿ya? Y la población con obesidad va en aumento. De hecho, tú mostraste las cifras de la encuesta de salud. Hay otros datos también de la OCDE, que son más recientes, que Chile ya sobrepasó a México y a Estados Unidos. En los países de la OCDE somos los número 1 en obesidad. Por lo tanto, es un problema muy relevante desde el punto de vista de la salud pública en Chile y en el mundo. Entonces, el objetivo principal de la cirugía es reducir ese riesgo cardiovascular y, por lo tanto, aumentar la expectativa de vida, ¿ya? Porque se genera una disminución significativa e importante de la mortalidad. No solo desde el punto de vista de los eventos cardiovasculares, sino que también desde el punto de vista del cáncer y todo lo otro que tú mencionaste. Así que el objetivo de la cirugía bariátrica, entonces, es aumentar la expectativa de vida, disminuir el riesgo de mortalidad, el riesgo de cáncer, y también mejorar la calidad de vida. Eso es algo también súper importante a mencionar, que la cirugía bariátrica mejora también en forma importante, significativa, la calidad de vida. Ese es como el primer concepto. El segundo concepto a recalcar tiene que ver con lo de la cirugía bariátrica y metabólica, que en algún momento esto comienza como cirugía bariátrica, como cirugía para pérdida de peso, pero en el transcurso de los años nos vamos dando cuenta que hay múltiples efectos que van más allá de solo la baja de peso. Y ahí están todos los mecanismos que se mencionaron, que son independientes a la baja de peso y que traen todos los beneficios desde el punto de vista metabólico. Por lo tanto, en la actualidad, si bien es cierto, cirugía metabólica comenzamos a hablar cuando operábamos a un paciente con una diabetes tipo 2, con un índice de masa menor a 35 inicialmente, ahora el concepto es uno solo. Cirugía bariátrica o metabólica es un solo concepto, dado que se logra la baja de peso, pero se logran todos los beneficios desde el punto de vista del metabolismo, ¿ya? Y el tercer punto a recalcar, que es fundamental, que tiene que ver con el manejo multidisciplinario, ¿ya? Esto no se trata de operar pacientes sin que tengan una evaluación, preparación para la cirugía y seguimiento posoperatorio. Eso es fundamental desde el punto de vista nutricional, desde el punto de vista de salud mental, desde el punto de vista de los cambios de conducta, de hábitos, y también hay que agregar ejercicios. Si las personas son capaces de realizar todos esos cambios posteriores a la cirugía, la verdad es que los resultados a largo plazo son muy buenos. Quienes no han sido bien evaluados, no han sido bien preparados o no han tenido buen seguimiento, pueden tener problemas tanto de recuperación del peso, de reaparición de comorbilidades y también déficit del punto de vista nutricional. Como se mencionó, existe una hipoabsorción de minerales y nutrientes que, si ustedes no complementan, no suplementan, no controlan,
pueden producirse cierto déficit de fierro, se puede producir anemia, déficit de vitamina B y de múltiples otras. ¿Ya? Por lo tanto, eso también es algo fundamental. Eso desde el punto de vista de los comentarios. No sé si hay alguna pregunta, estamos ya parece en el tiempo. Doctor, muy breve. Ustedes en general, los cirujanos se juntan como, me imagino que en esos equipos, no sé si probablemente ustedes o no, ministeriales, con la gente de salud mental, la gente que tiene que ver con nutrición para tratar estos temas. Sí, afortunadamente en Chile existe una buena interacción entre las distintas entidades que están involucradas. Los cirujanos, por un lado, todos los equipos de nutrición con nutriólogos, nutricionistas, salud mental con psiquiatras, psicólogos, kinesiólogos también. Incluso estamos ya, por lo menos nosotros en el hospital clínico, terapia ocupacional también está empezando a trabajar en esto, y por supuesto también existen distintas sociedades científicas que están involucradas. Los endocrinólogos también, a medida que ha pasado el tiempo, se han involucrado cada vez más también en este tema, y todos estos temas se trabajan en forma interdisciplinaria. De hecho, uno de los artículos que Jonathan citó, que es del doctor Saponar, que es endocrinólogo y diabetólogo, que es el autor principal, es un consenso donde participamos, digamos, todas las entidades involucradas. Por lo tanto, sí, y a nivel ministerial también se trabaja. El problema es que somos un país muy obeso y la cirugía bariátrica, el impacto que tiene, estamos llegando tarde, digamos. La cirugía, el acceso a la cirugía de todos los que tienen indicación quirúrgica, menos del 1% son los que llegan a una cirugía. O sea, con la cirugía estamos cambiando la vida de muchas personas, sí, pero si lo vemos a nivel poblacional, digamos, la cirugía no genera un impacto tan grande. Probablemente las medidas tienen que estar en la prevención y eso ustedes saben que es muy difícil. Gracias, doctor. Doctor, yo tengo una duda. ¿Sí? Sobre el balón gástrico, que es un método que se publicita harto en redes sociales y que parece como un método inocuo como lo muestran. Sí. Quería saber su opinión. Sí, el balón gástrico apunta a otro estrato de personas, de pacientes, no es el mismo de la cirugía bariátrica. ¿Por qué lo digo? El balón gástrico lo que finalmente busca es producir una saciedad precoz en el estómago, ya que ocupa volumen. Está en este momento autorizado su uso para sobrepeso y obesidad. Entonces, pacientes, por ejemplo, que tienen sobrepeso, estamos hablando de índice de masa sobre 25, de 27 a 30 en general, que han hecho múltiples dietas, han hecho múltiples tratamientos y no logran una buena baja de peso, el balón les ayuda bastante a poder aumentar esa baja de peso, siempre en el contexto de un manejo multidisciplinario. Se maneja igual que una cirugía, pero la indicación, si está bien indicado el balón, es útil, si no, no lo es, ¿ya? Porque la pérdida de peso es limitada a 10 a 15 kilos. En general, ahora se habla más de la pérdida del porcentaje total del peso, y con el balón llega a un 12% aproximadamente en promedio, ¿ya? Y el otro problema que tiene es que la baja de peso es poca, es escasa, llega a 15 kilos o 12% aproximadamente del peso total, pero también después que el balón es eliminado o se retira, dependiendo del balón que se utilice, la tendencia es a reganar peso. Entonces, en índice de masa corporal es bajo, en sobrepeso, parece tener buenos resultados, al menos en los primeros 12 meses. Pero si nosotros vamos aumentando el índice de masa corporal y intentamos utilizar el balón en un paciente con obesidad severa o obesidad mórbida, los resultados no son buenos. Y no son buenos porque la pérdida de peso es escasa y la posibilidad de la recuperación del peso es muy grande, ¿ya? Por lo tanto, el balón gástrico, cuando está bien indicado, puede ser muy útil como una herramienta en el manejo multidisciplinario, ¿ya? Pero si el balón está, digamos, mal indicado en el sentido de que se utiliza en pacientes con una obesidad severa o mórbida, la verdad es que los resultados ahí son escasos y son malos a largo plazo. Probablemente hay pacientes que sí se podrían beneficiar, pero son los menos. Ahora, otro nicho del balón es cuando tenemos un paciente súper obeso o súper obeso, o sea, con índice de masa corporal sobre 50 o sobre 60, en que
necesitamos una buena baja de peso antes de ir a una cirugía bariátrica, ¿ya? Y ahí hay otro nicho del balón en que ocupamos balones, digamos, para aumentar la baja de peso para que el paciente pueda ir a cirugía, o sea, como una terapia puente antes de ir a una cirugía. ¿Ok? Bueno, felicitaciones, Jonathan. Felicitaciones a todos. Espero que haya sido productivo el seminario y cualquier duda que tengan, cualquier cosa que necesiten, me pueden contactar. Yo feliz de ayudar lo que pueda, ¿ya? Así que dejamos hasta aquí porque creo que después tienen otro seminario también. Así que alcancen a refrescarse un poco. Súper. Muchas gracias. Envíame, Jonathan. Gracias, doctor. De nada, que esté muy bien. Envíame tu Gracias, presentación. doctor. Muchas gracias. Gracias, Gracias, Johnny. Ya. Que les vaya muy Gracias. bien. Chao, chao. Gracias. Chao. Ya muchachos, conéctense a Sócrates, sala Francisco 5121. Ahí está cargada ya la prueba.
Francisco, se me mandó antes la cosa sin terminar la pregunta, pero ahora me metí de nuevo, por si es que te aparecen dos. Francisco, soy Misael. Yo también ingresé 2 sesiones porque después me cambié a un computador para escribir mejor. Pero ya mandé la respuesta. Que alguien deje de grabar para que no sea tanto peso.